platicando en el curso de métodos y técnicas. En los días anteriores hablamos del método científico. Luego comenzamos a analizar las fases de ese método científico o método general del conocimiento. En la clase anterior hablamos de la fase sensorial y comenzamos a hablar de la fase racional. Vamos entonces a continuar con la temática y como siempre, jóvenes, les invito a que cualquier duda que tengan la planteen. ¿Tienen algún comentario que hacer, algún ejemplo que dar, alguna sugerencia que hacer? Tomen su micrófono sin ninguna pena y pueden participar. Entonces, compañeros, vamos a presentarles, voy a presentar el contenido de este día. Jóvenes, pueden ver en su pantalla el tema fases del método general del conocimiento. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias, amor. Bueno, se inicia con los sentidos. Un primer conocimiento lo tenemos a través de la aplicación de los sentidos y es la fase sensorial. Esta fase sensorial está compuesta por tres procedimientos. Con cada uno de los sentidos percibimos una característica individual. El color de esa mesa es una sensación, su textura es otra sensación, pero nosotros cuando observamos la mesa aplicamos todos los sentidos simultáneamente y también simultáneamente captamos todas las características externas. Todas estas características externas nos forman sensaciones. De manera que a ese conjunto de sensaciones que captamos por todos nuestros sentidos, a eso lo llamamos la percepción. Y eso nos permite captar al objeto total, al objeto completo. Pero los sentidos trasladan toda esta información, todos estos estímulos a nuestro cerebro y en nuestro cerebro nos formamos una imagen y a eso nos acordamos del objeto y a eso le llamamos la representación.
Pero les comentaba en la sesión pasada que este es un primer conocimiento, es un conocimiento externo, es un conocimiento de lo que aparece de lo que aparece y lo que parece ante nuestros sentidos. Porque algunas veces, pues, eh, nuestros sentidos no reflejan exactamente lo que está sucediendo, fíjense, Juana. Les ponía el ejemplo de los ilusionistas. Realmente son muy admirables estos señores porque hacen aparecer cosas delante de uno y desaparecer también. Y lo que hacen ellos es precisamente jugar con nuestros sentidos, fíjense, compañero. Bueno, eh, y también en la televisión, en las películas, pues eh, mucho de lo que hay ahí es apariencia. Entonces es también un juego que hacen con nuestros sentidos. De manera que nosotros para tener un conocimiento más fiel, más veraz, más real de lo que, del mundo que nos rodea, tenemos que aplicar la fase racional. Y la fase racional tiene también varios procedimientos. Vamos a ahorita a explicarlos. Vamos con la fase racional o la fase lógica. Fíjense que esta fase comienza con el análisis. Muy frecuentemente nosotros decimos, miren, es que estoy analizando, decimos muy frecuentemente. Jóvenes, en qué consiste el análisis? Según su criterio. Cuando dicen ustedes, estoy analizando, ¿qué están haciendo? Estudiando todas las partes, estudiando cada parte. Ajá, eso es. Fíjense que analizar es dividir, separar, desintegrar, fraccionar mentalmente un todo en sus partes. Y estudiamos cada parte separada. Eso es el análisis. Eh, entonces, por ejemplo, si nosotros enfocamos nuestra atención en la mesa que tenemos delante, el análisis consiste en, primero, en estudiar cada parte, ¿no? Miramos y observamos cada parte. Eso es el análisis. Primero comenzamos con la superficie plana de arriba. Eh, ¿Qué función tiene? ¿Cómo se hace? Bueno, ¿para qué nos sirve? Como esta parte, esta parte de la mesa. Y lo vamos a llamar la parte plana superior de la mesa. Luego vemos también que tiene patas y que tiene una estructura que une, que, 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 que une a la parte superior con las patas, que le da soporte a las patas también. A veces hay una hasta arriba, otra en medio, que sirve para mantener fijas las patas, ¿verdad, compañero? Y que la mesa sea firme. En esta estructura que está inmediatamente de la, de la parte superior, aquí
Aquí se pone también una gaveta. ¿Y para qué sirve la gaveta? ¿Para qué sirven las partes? Miren, cada parte se estudia, eh, diríamos, pues se estudia muy detenidamente. Y en eso consiste propiamente el análisis. Y también nos sirve para determinar qué función tiene esa parte en el todo. Eso es el análisis. Ahora, también el análisis se utiliza mucho en nuestras disciplinas teóricas, en nuestros cursos. Por ejemplo, ya lo hemos utilizado aquí en la clase. Cuando vimos el método científico, pues ahí expusimos la definición de método científico. Decíamos que es el proceso sistemático, sensorial y razonado que se sigue para la obtención o construcción del conocimiento. Eh, y luego explicamos esta definición. Aquí viene la cuestión. Les pedí que trataran de que les grabara esta definición. Y se les quedó a muchos, ¿verdad, compañeros? Yo sé que ya se les quedó. Hasta aquí es un conocimiento sensorial cuando se aprende esta definición. Pero ya cuando comenzamos la parte racional, ya tratamos de entender, de comprender, de interpretar esta definición. Y comenzamos por el análisis. Y comenzamos a estudiar cada parte. Primero, ¿qué es un proceso? Luego, ¿qué es el proceso sistemático? ¿Qué es el proceso sensorial? ¿Por qué se dice que es un proceso razonado? Y luego también hablamos del conocimiento. Y fíjense, compañeros, que lo que estamos haciendo en este momentito, en nuestro curso, es precisamente, estamos realizando un análisis. Un análisis. Comenzamos a analizar las tres partes del método. Son tres fases. La fase sensorial, la fase racional y la fase de confrontación con la realidad. Agarramos una parte, la parte sensorial. Y aquí realizamos un análisis más específico. Los tres procedimientos de la fase sensorial. Hablamos de la sensación, de la percepción, de la representación. Esto es análisis, Juana. Luego, ahora estamos analizando la fase racional. La dividimos en sus diferentes partes. Primero el análisis, luego la abstracción y luego la síntesis. Entonces, ni más ni menos que lo que estamos haciendo aquí, jóvenes, es aplicando el análisis. Estamos separando las partes del todo. Ahora viene el segundo procedimiento, que es la abstracción. Póngale atención a esto. Abstracción. Y esto les va a servir mucho, no solamente para este curso, todos los demás les va a servir este concepto de abstracción. Fíjense que la abstracción comienza cuando comparamos las partes de toda la mesa y nos damos cuenta que hay unas partes más importantes que otras. Fíjense, bueno. Y hay unas partes que no son muy importantes en la mesa. Por ejemplo, el número de patas, el color de la mesa, el material de que está hecho.
Algunas mesas tienen una protección en toda la superficie superior tienen una protección de metal o bien de plástico. Mm, eh, Igual las patas a veces tienen una protección hasta abajo, ¿verdad? Pero nos comenzamos a dar cuenta qué partes son muy importantes en la mesa y cuáles no son muy importantes. Y esto ya es abstracción. Y comenzamos a darnos cuenta, por ejemplo, que la parte donde ponemos nuestra computadora, ponemos nuestro teléfono, en nuestro cuaderno, en nuestro lapicero, esta es muy importante, por ejemplo. Y eso ya es abstraer. Y luego ya más detenidamente nos podemos dar cuenta cuáles son los más simples. O sea, hay cosas que muchas mesas no tienen, pero hay otras que la tienen todas las mesas, todas las cosas que son mesas y que son las más simples y generales, mira. Lo tienen entonces, esas mesas. Y sucede también que esas partes que tienen todas las mesas son esenciales. Fíjense que las partes esenciales de una mesa o de cualquier objeto, fíjense bien, son aquellas que le dan la naturaleza al objeto. Eh, o sea, que porque tiene esa parte, es una mesa. Y si no tiene esa parte, no es una mesa. En ese sentido, hay partes que no son esenciales. Se las quitamos y siguen siendo mesas. Por ejemplo, en una mesa, lo que yo les acabo de mencionar, compañero, ¿qué parte se le puede quitar a la mesa y sigue siendo una mesa? El color, ¿Sí? O la gaveta, fíjense, compañero, también es una parte no esencial en una mesa. Pero aquellas que si se las quitamos deja de ser una mesa, esa sí es esencial. Por ejemplo, esta superficie plana superior, esta parte no le puede faltar a la mesa. Y esa es la parte esencial. Ahora, normalmente una mesa también, también está sobre el suelo. Se encuentra a cierta altura del suelo, ¿verdad, compañero? Y entonces sí tiene también un soporte, un soporte. Esas dos partes diría yo que son, si tienen esas dos cosas, esa superficie plana de arriba y el soporte, esas dos cosas conforman una mesa. Y son las partes esenciales. Y cuando nosotros hemos determinado esas partes esenciales, entonces hemos llegado a la abstracción. ¿Verdad, compañero? Bueno, este es un paso muy importante porque hemos penetrado en el, en el objeto o en el fenómeno y, y entonces hemos determinado sus partes más generales, más simples y sus partes esenciales. Ahora viene el otro procedimiento, que es la síntesis. La síntesis, jóvenes, es lo contrario de el análisis. Son procesos opuestos. En el análisis nosotros separamos las cosas. Es como que si tuviéramos un, un, un rompecabezas
y separamos todas las partes del rompecabezas. Y luego después ya, ya juntamos nuevamente todas las partes. Y ese proceso de unir, de integrar mentalmente las partes del todo, esto es la síntesis. Ahora, fíjense que en la síntesis podemos reunir únicamente las partes esenciales. No necesitamos las partes accesorias, las partes secundarias, sino las partes esenciales. Entonces, y por eso también se le llama síntesis. Muchas cosas ya no las vamos a tomar en cuenta, esas partes que consideramos fundamentales, esas partes que consideramos más importantes, estas son las que van a formar parte ya de esta construcción mental del objeto. Pero reconstruimos la mesa, ese objeto que se llama mesa, un objeto total que se llama mesa. Y a eso se le llama precisamente la síntesis. Entonces, esta fase lógica conlleva el análisis, la abstracción y la síntesis. Hasta aquí, fíjense jóvenes, que hemos logrado obtener un conocimiento nuevo, un conocimiento de un objeto, un conocimiento de un fenómeno a través de estos procesos del método. Fíjense que esta fase racional también es llamada la concreción racional o la concreción lógica. Y es la concreción porque reunimos, reconstruimos mentalmente al objeto total. Es decir, ya no tenemos las partes separadas, ya no hablamos solo de una parte, sino hablamos del objeto que se llama mesa, la mesa completa. Es eso, esa mesa total, ese objeto llamado mesa, es un objeto concreto, es todo un objeto total. Y por eso por eso a este proceso se le llama la concreción. Es la obtención del objeto total, la obtención de lo concreto, pero a través de un proceso racional, de un proceso mental, de un proceso lógico. Miren lo que dice acá, dice, por medio de la operación de síntesis se practica una nueva determinación. Se reúnen en una unidad las determinaciones elementales y se obtiene así un nuevo conocimiento. Aquí, jóvenes, obtenemos un nuevo conocimiento. Ahora vamos a la tercera fase, que es la confrontación con la realidad. Antes de pasar acá, les pregunto, compañeros, ¿hay alguna duda respecto a la fase racional? Buenas tardes, licenciado. A mí me quedó la duda de la abstracción. Ahí Ajá. entran todos los elementos, ¿verdad? Digamos, desde el más simple, el esencial y el general. Ujú. Realmente, ¿qué es lo que hace la abstracción? O sea, porque yo veo ahí como que todo está integrado ahí también, ¿no? Vamos tal vez a utilizar otro ejemplo para explicar esto. Miren, miren. Yo les decía que la abstracción comienza desde que comparamos las diferentes partes y establecemos cuáles son más importantes y cuáles son menos importantes dentro del objeto.
ahí, ahí ya realizamos una abstracción. Ahora, si vamos más detenidamente en la abstracción, llegamos a determinar que hay partes en ese objeto que no deben faltar en ese objeto, que son las más importantes. Yo les decía, por ejemplo, la superficie plana superior de la mesa. Esa es la más importante. Para eso sirven las mesas, para poner objetos sobre de ella. Y ahí está ese objeto. De manera que esa es la parte más importante. Es más, si le quitamos eso, ya no es una mesa. Entonces, esa es su parte esencial. Entonces, la parte, pues, miren bien, las partes esenciales son aquellas que le dan naturaleza al objeto y sin las cuales el objeto deja de ser ese objeto y se convierte en otro. Por ejemplo, si nosotros vemos un escritorio, fíjense bien, un escritorio, sabemos nosotros que en primer lugar ahí nos vamos a sentar, pero no solo nos vamos a sentar, también vamos a escribir. Son dos funciones importantes de un escritorio. Bueno, entonces un escritorio, si usted ve, tiene una estructura de madera o de metal o plástica que en primer lugar da el soporte a una superficie donde puedo sentarme, me puedo sentar. También me puedo recostar o no me vaya para atrás, tiene un respaldo. Aunque lo más importante es que tenga donde sentarme, aunque no tenga respaldo. Esto ya es abstracción, ¿verdad? Eso que estoy diciendo ahorita, ya estoy abstrayendo. Y debe de tener una parte donde yo pueda poner mi cuaderno para poder escribir o mi libro para poder leer, pero más que todo lo utilizamos para escribir, por eso se le llama escritorio. Entonces, todos los escritorios tienen una paleta ahí donde uno puede poner su cuaderno para escribir. Algunos escritorios tienen abajo donde uno se sienta, tienen una paleta que además de darle soporte a las patas, también sirve para poner los útiles, el resto de útiles. Bueno, ahora fíjese que en el escritorio hay una parte del escritorio que precisamente por esa parte se le llama escritorio. Si no la tiene, no es escritorio. ¿Cuál cree usted que es esa parte del escritorio que le da la naturaleza a ese objeto? Puede ser la madera o el material que se usa, ¿no? Pues fíjense que es precisamente esa paleta que se está enfrente de la panza de uno. Aquí incluso hasta para poner el codo le sirve a uno así, tiene su formita adelante, cuadrada y un poquito largo para acá. Pues esa cosa, por esa cosa que se le llama escritorio. Si le quita eso, deja de ser un escritorio. Y ya sirve solo para sentarse uno. O sea, se convierte en una silla y deja de ser escritorio. Pues esa parte que le quitamos y que sin esa parte ya no es escritorio ese objeto, esa es la parte esencial. Y si cuenta con esa parte, entonces sí es escritorio. Bueno, este es otro ejemplo para tratar de explicar las partes esenciales de un objeto. No sé si eso es suficiente. Sí, gracias, dice. Muy bien. Miren pues compañeros, ahora vamos a la fase de confrontación con la realidad.
Vea, con los procedimientos sensoriales complementados con los procedimientos racionales, obtenemos conocimientos. Ahora, esos conocimientos se confrontan con la realidad de diferentes formas. Una forma, compañeros, es tomar en cuenta que todo conocimiento pues nos debe servir en nuestra práctica, en nuestra vida. Nos sirve para aplicarlo en nuestra vida profesional, en nuestra vida estudiantil, en nuestra comunidad, en nuestra familia, etcétera. Nos sirve para solucionar un problema, para interpretar algo, para proponer mejoras en una institución, para solucionar algún problema, para ser más eficientes en nuestro trabajo, en nuestra labor. Eh, para eso nos sirve el conocimiento. De manera que debe de ser útil, ¿verdad, compañeros? Es para aplicarlo, es para aplicar lo aprendido, ¿no? Para aplicar y que nos sea útil, para mejorar nuestro rendimiento, nuestro trabajo, para que nuestra fuerza de trabajo tenga más valor. Eso es una cosa. También se confronta la teoría con la realidad para poder comprobar con hechos, las acciones, lo que se ha afirmado teóricamente. De manera que también esa confrontación sirve para verificar los conocimientos, para comprobarlos, para, para establecer su certeza. Esta es otra función de esa confrontación. Y otra cuestión, compañeros, que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. Fíjense que, fíjense que el obtener el obtener un conocimiento tiene un determinado fin. La obtención del conocimiento es un medio para otro fin mayor, más amplio. O sea, es para aplicarlo en nuestra realidad, para actuar sobre nuestra realidad. Aquí, a través del conocimiento, aprendemos muchos valores, aprendemos, conocemos la realidad social y también nos capacitamos para tomar decisiones en determinado momento, decisiones a nivel del trabajo profesional que van a incidir en esa sociedad. Y nosotros a través de nuestro conocimiento damos cuenta que nuestra realidad, nuestro país, nuestros países, pues tienen muchos problemas, hay muchas cosas que solucionar, hay problemas graves, por ejemplo, pues, problemas de carácter económico. Eh, eh, hay sectores muy amplios que se encuentran en situación de pobreza extrema. Hay sectores donde hay hambruna en nuestro país, que se complica ahora con el cambio climático. También hay problemas de carácter jurídico. Tenemos un Estado muy débil, donde eh, no se aplican las leyes. Existen las leyes, pero no se aplican, no se cumplen. Hay mucha impunidad. Y entonces, todo eso son cosas que nosotros debemos estudiar para poder actuar, para tomar decisiones. Y también está la cuestión moral, ¿verdad, compañeros? De tener valores como profesionales para poder precisamente mejorar cualitativamente
las relaciones sociales, para mejorar cualitativamente las instituciones sociales. Lastimosamente, muchas veces cuando uno ya está graduado, no actúa de acuerdo a estos valores. Yo, por ejemplo, en Guatemala, ahora son perseguidos incluso los que han actuado en contra de la impunidad, fíjense, jóvenes. O, por ejemplo, se han fomentado valores como la democracia y muchos lo que están haciendo es precisamente negándole al pueblo su capacidad de decidir a sus gobernantes, como está sucediendo en la actualidad. Entonces, no, nosotros debemos de tratar de aplicar el conocimiento para mejorar cualitativamente las relaciones sociales, las instituciones, tratar de superar la situación de pobreza, la situación de impunidad que prevalece en el país. Y a esta transformación social que buscamos se le llama la praxis social. Aquí dice que se entiende la praxis social como la acción humana que transforma el mundo social, pero lo transforma para mejorarla cualitativamente. Esa es la reflexión que les dejo con esta última parte de la confrontación con la realidad. Si tienen algún comentario, compañeros, pueden hacerlo. Alguna inquietud, pueden también plantearla. Bueno, como ustedes se les queda todo. No, hay algunos compañeros que han participado, que han preguntado. Y también a cualquier comentario pueden hacerlo, jóvenes. Vamos a ver, por ahí sonó el timbre. A ver, Sí, licenciado, Arturo. disculpe. No, Solo con la duda, ¿usted podría subir esta presentación a Classroom? sí, la voy a subir, Pablo. Voy a subirla. Gracias. Y también la otra del método científico. Sí, lo Muy vamos. bien, gracias, licenciado. Y aprovechando esto que acá preguntó Pablo, en su documento, jóvenes, vamos a ubicar, comenzamos aquí en la segunda parte del método científico, en la página 143. También tocamos parte del conocimiento y de la investigación que está al principio. Pueden ustedes ir a buscar ahí los conceptos más importantes para reforzar. Pero lo que hemos explicado es a partir del método científico, la página 143, la parte de las fases del método general del conocimiento, están a partir de la página 146. Esto de la confrontación con la realidad de la cual acabamos de platicar, la encontramos en la página 149. Luego ya viene una primera tarea, en la página 151 y 152. La otra semana voy a abrir un espacio en Classroom para que podamos subir la primera tarea. No lo he hecho porque estoy esperando que los compañeros adquieran sus documentos. Estas tareas de esta edición tienen el título Tarea en azul y tienen unos adornitos del lado izquierdo y del lado derecho. Ahí ya me doy cuenta que tienen su documento original. Y luego, jóvenes, lo que vamos a ver a continuación está en la página 153. Yo les invito a que lo que no terminemos hoy lo sigan leyendo para que cuando vengan aquí a clase ya tengamos una idea de lo que estamos tratando. Licenciado. Señorita.
para los que aún no hemos solventado lo de para apuntarnos en Classroom, ¿Cómo que no? no ha permitido Muy con bien, el permítame un código. momentito. Permítame un momentito. Ya lo tengo aquí escrito. Permítame. Permítame, yo tengo mi agenda, pero en este momentito no la encuentro. Un momentito, por favor. Ahorita se las busco. Es que no tengo mi agenda, pero ahorita se las encuentro. Ahorita un momentito. Permítanme. Ustedes son de la sección Q, ¿verdad, compañero? Así es, licenciado. Sección Q, ¿verdad? Sí, licenciado. Mira, pues el nuevo código es el siguiente. Es DPY. Se lo voy a escribir, vamos a poner aquí. Se lo voy a poner a escribir aquí. Aquí en la, ¿cómo se llama? Vamos a ver. Ahorita un momentito. Ahorita un momentito. Lo voy a escribir acá. Es de. Ahí está. D, P, Y, 7, 6, LP. Ahorita muy bien. Entonces, miren, D, P, Y, 7, 6, LP. Con esa ya pueden entrar a Classroom. ¿Estamos? Ya funcionó, muchas gracias, licenciado. Muy bien. Que me comí, se me olvidó dárselos en la R. No me lo preguntaron también. Bueno, vamos. Bueno, compañeros, entonces vamos a pasar a un nuevo temita, un subtema, que es las inferencias deductivas e inductivas. Solamente quiero hacer un breve repaso. Jóvenes, el método general del conocimiento o método científico tiene 3 fases. ¿Cuáles son las 3 fases, jóvenes? Sensación, percepción, No, representación. las 3 fases son, primero, la sensorial, la segunda es la Racional. Racional o lógico, confrontación con la realidad. y la exactamente. Ahora, la fase sensorial tiene 3 procedimientos. ¿Cuáles son? La sensación, La la sensorial, percepción y la representación. eso es. Ahora, la fase
racional también tiene 3 procedimientos. ¿Cuáles son? El análisis, la abstracción y la síntesis. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿cómo se le llama a la acción humana que transforma el mundo social para tener relaciones sociales cualitativamente mejores? ¿Cómo le llamarían ustedes? Praxis social, licenciado. La praxis social. Muy bien. Vamos ahora, jóvenes, a esta otra parte. La inducción y la deducción. Pónganme atención, jóvenes. Fíjense que una vez que nosotros obtenemos conocimientos, podemos obtener otros a través de relacionar los que ya tenemos. O bien con conocimientos adquiridos vamos ampliando y vamos haciendo cada vez más complejas las formas de pensamiento, de los pensamientos más sencillos hasta los más complejos. Y repito, también obtener nuevos conocimientos a partir de los que ya tenemos. Y hay 2 formas principales de obtener esos nuevos conocimientos a través de la deducción y la inducción. Son procesos mentales. Pero para llegar llegar a estos procedimientos de deducción e inducción, vamos a estudiar, a analizar otros términos. Y el primero es el concepto. Fíjense, compañeros, que a través de los procedimientos sensoriales y los racionales, nosotros nos formamos un concepto de cada objeto o de cada fenómeno. Nos formamos un concepto de mesa, un concepto de escritorio, un concepto de método científico, un concepto de migración, por ejemplo. Nos formamos conceptos de los fenómenos y de los objetos. Y fíjense que los conceptos o el concepto es la unidad cognoscitiva. Es como la célula del conocimiento. Es el concepto. Es el primer conocimiento que tenemos. Y a partir de los conceptos, nosotros vamos formando procesos mentales, les decía, cada vez más complejos. Pero la unidad cognoscitiva es el concepto. ¿Y qué es el concepto? Pues a través de observar y aplicar los procesos racionales, por ejemplo, nos formamos una idea general del objeto. Y eso es el concepto, es una idea general que uno se forma del objeto. Aquí hay otra definición más completa. Es la síntesis mental de las características esenciales de una clase de objetos. Entonces, eh, en nuestra mente, nosotros ya tenemos la idea general de cuáles son las características esenciales, por ejemplo, del objeto y de todos los objetos que se llaman mesa, escritorio, ¿verdad? O método científico
o cualquier otro objeto. Tenemos una idea general, una idea de las características esenciales de ese objeto. A esto es lo que le llamamos el concepto. Lo tenemos en nuestra mente. Bien, acuérdense que esa idea general comprende las características esenciales. Bien, esas características esenciales las obtuvimos a través de la abstracción y luego a través de la síntesis. Ahí nos formamos un concepto. Por ahí veo que están tocando el timbre. Licenciado, buena tarde. También ese concepto es una abstracción, porque es una representación mental. Sí, como la abstracción tal y como nosotros la tomamos acá, sí es una representación mental, es un procedimiento mental, es un procedimiento racional. Pero ¿en qué consiste el procedimiento? Consiste en determinar las partes esenciales del objeto. O sea que lo que usted me dijo había que complementarlo con que esa, esa representación mental consiste en identificar las partes más importantes, las partes elementales, las partes fundamentales de un objeto. Porque, porque también, por ejemplo, lo que le llamamos representación es una imagen, pero acá no hemos hecho análisis, no hemos determinado las partes esenciales, simplemente tenemos una imagen del objeto. Entonces, es cierto lo que usted dice, complementado con que lleva implícito que hemos determinado, hemos ubicado cuáles son sus partes más importantes, las partes más generales de ese objeto. ¿Estamos? Muy bien, Por ahí, licenciado. Gracias. para servirle. ¿Alguien también había pedido la palabra por ahí? Bueno, ahora miren, compañeros, la definición. La definición dice que es una operación lógica mediante la cual, miren, se expresan las características esenciales. O sea, en el concepto solo las pensamos, las tenemos en nuestra mente, es una idea que tenemos, pero en la definición se expresan esas características del concepto, esas características esenciales. Miren lo que dice aquí, es la expresión oral o escrita o a través de gestos de las peculiaridades primordiales del concepto. De manera que cuando yo ya escribo esas características o, o las expreso oralmente, ahí estoy definiendo el concepto y a eso se le llama precisamente la definición. Entonces, esa es la diferencia entre concepto y definición. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos alguna evaluación, escribimos una definición. ¿Y qué quiere decir? Que escribimos las características esenciales de un concepto. Entonces, escribimos esas características y ustedes deben de escribir el nombre de ese concepto. O decimos simplemente escribimos el concepto. Por ejemplo, si yo les pregunto, si yo les pongo en las instrucciones, escriba el concepto de las siguientes definiciones. La primera definición es
es el proceso eh, sistemático, sensorial y razonado que se sigue para la obtención del conocimiento. Entonces ustedes escribirían el concepto. ¿Qué escribirían ustedes, compañeros? Si no escriben nada, les pongo una X o les pongo 0. ¿Cuál es el concepto El ahí? método científico. Exactamente. Yo sé que lo saben, pero no lo quieren decir. Lo malo es que a veces no lo quieren escribir, ¿verdad? Bueno, eso es. Entonces ahí lo que hicimos fue escribir una definición. Y esa es la diferencia entre concepto y definición. El concepto está en nuestra mente y la definición ya está expresada verbal o gráficamente, o simbólicamente incluso. Bueno, ahora ya tenemos un concepto de las cosas, que es la unidad cognoscitiva. Ahora, la forma de pensamiento, yo diría más sencilla, es el juicio. El juicio. ¿Y qué es el juicio? Pues fíjese que el juicio es una forma de pensamiento en la cual establecemos una relación entre dos o más conceptos. Aquí establecemos una relación entre dos o más conceptos. Aquí, jóvenes, la palabra juicio no tiene ninguna connotación jurídica. Este es un concepto lógico o de la lógica, es un concepto de la teoría del conocimiento y se le llama juicio. Juicio, ¿y qué es el juicio? Es una forma de pensamiento que consiste en la relación entre dos o más conceptos. Fíjense bien, el juicio, compañeros, se dice que también es un pensamiento o una forma de pensamiento en la cual es una forma de pensamiento en la cual se afirma o se niega algo de algo. Esa es otra definición de juicio. Otra cosa, el juicio, compañeros, es una oración. Es una oración. Entonces, aquí toda oración, compañeros, tiene dos partes. ¿Cuáles son? Sujeto y predicado. El sujeto y el predicado. Entonces, eso que el afirmar algo o negar algo es el predicado. Y de ese algo del cual se afirma o niega, ese es el sujeto. De quién se niega o de qué se niega, ese es el sujeto. Entonces, el juicio es una oración, compañero, compuesto por sujeto y predicado. Ahora, por ejemplo, esta tarde está muy calurosa. Este es un juicio. Ahí utilizamos prácticamente dos conceptos. El concepto tarde y el concepto calurosa, ¿verdad, compañero? Ahora, en ese juicio, esta tarde está muy calurosa. ¿Cuál es el sujeto, compañero? La tarde. La tarde es el concepto. Y todo lo que estamos diciendo
de la tarde, lo que estamos afirmando de la tarde es el predicado. Bueno, bien, entonces, diríamos que es la forma de pensamiento más sencilla. Ahora veamos, porque es una oración. Es una oración. Ahora, fíjense que estas oraciones y estos juicios se clasifican según diferentes criterios. Se clasifican según su calidad, en afirmativos, negativos, según su cantidad, en generales, particulares, singulares, según su veracidad, en falsos y verdaderos. Según su calidad. Pueden ser afirmativos o pueden ser negativos. La oración. Esta tarde está muy calurosa. ¿Es afirmativa o es negativa, compañero? ¿Es un juicio afirmativo o es negativo? Afirmativo. Afirmativo. Ahora, según su veracidad, ¿es falso o es verdadero? Pues yo digo que no me contestan porque en algunos lados ha de haber frío, ¿verdad, compañero? Y en otros hay calor. Pero donde estoy yo, hay calor. Entonces, si hay calor, ¿qué clase de juicio es? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Es un juicio verdadero. Si yo digo, esta tarde no está lloviendo. Esta tarde no está lloviendo. ¿Es afirmativa o es afirmativo el juicio o es negativo? Compañeros, Verdadero. ¿qué es? Negativo porque está negando que no está lloviendo. Exactamente, es negativo. No está lloviendo. Ahora, ¿es falso o es verdadero? Es verdadero. 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 Sí, ven usted que en este caso es negativo, pero es verdadero. Y hay algunos que pueden ser afirmativos y pueden ser falsos. Por ejemplo, si yo digo, esta tarde está lloviendo, es un juicio, según su calidad, es un juicio afirmativo, pero según su veracidad, es falso, Es falso. porque donde estoy yo no está lloviendo. Y yo no miro que por aquí cerca esté lloviendo. Hay un calor, hay calorcito, así va a ser el resto del mes de julio. Bueno, ahora fíjense, jóvenes, que también los juicios pueden ser generales, particulares o singulares según su extensión o según su cantidad. Vean, por ejemplo, si yo emito el siguiente juicio, los estudiantes de la sección Q ponen atención. Los estudiantes de la sección Q ponen atención. Según ustedes, ¿qué será un juicio general, un juicio particular o un juicio singular? Particular. Compañero dice que es singular. Particular. Particular, dice compañero. ¿Están de acuerdo todos con que es particular, compañero? Licenciado, yo creería que es general porque está hablando de todos, de un grupo. Sí, miren, pues el sujeto es el sujeto es los estudiantes de la sección Q. Ese es el sujeto. Y fíjense, jóvenes, que cuando se toman todos los elementos del sujeto,
o se toma todo el sujeto, o se toma el sujeto en toda su extensión, entonces es un juicio general. Y cuando yo digo los estudiantes, fíjese que estoy diciendo, como dice la señorita, me estoy refiriendo a todos. Y entonces es un juicio general. Los estudiantes, nuestros sujetos son precisamente los estudiantes de la sección Q. Y yo cuando digo los estudiantes de la sección Q ponen atención, estoy diciendo que todos, fíjense compañeros. Tal vez es más claro si pongo todos los estudiantes de la sección Q, pero al decir los estudiantes, estoy incluyendo a todos. Si digo algunos estudiantes de la sección Q ponen atención, ¿será general, particular o singular? Particulares. Particular. Particular. Es particular, compañeros. Fíjense que particular quiere decir parte. De manera que cuando yo digo algunos, es una parte de los estudiantes de la sección Q. Es una parte. Por lo tanto, el juicio es particular. Ahora, si es falso o es verdadero, ustedes lo saben, ¿verdad, compañeros? Más que ninguno. Ahora, si yo digo, Rosario, estudiante de la sección Q, pone atención, ¿será general, particular o singular? Singular, Singular. licenciado. En ese caso es singular porque se refiere a solo un elemento, a solo un individuo de todo el sujeto. Entonces, por eso se le llama singular. Ahora, fíjense, compañeros, que muy frecuentemente se dividen los juicios solo en generales y particulares, porque los singulares los toman como particulares y a veces no se hace esta otra separación. Pero aquí lo ponemos para diferenciar bien entre general, particular y singular. Pero a veces van a encontrar solo general y particular con esa aclaración. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, compañeros? Bueno, si no hay, entonces aquí concluimos. Aquí Keila Lucía, ¿qué nos quiere decir? Licenciado, con esto del juicio sí me quedó claro, pero no sé si podría darme otro ejemplo del concepto y definición, como para poder diferenciar bien uno del otro. Un ejemplo, dice, De el concepto y la definición, que era lo que nos había dado anterior al juicio. Mire, pues es que mire, pues para tomar el ejemplo con que yo estaba explicando la mesa, después de observar la mesa y de que ver cada parte de la mesa, por ejemplo, yo ya me formé un concepto de la mesa, pero eso lo tengo aquí en mi mente. Es una idea general de la mesa. Pero si usted me pide, mire, licenciado, deme un concepto de mesa, entonces yo se lo tengo que decir verbalmente. Entonces ya es una definición y, por ejemplo, le digo, la mesa es un objeto que tiene una superficie plana en la parte superior y que está sostenida por una estructura arriba del suelo. Eso último que le acabo de decir, esta ya es una definición. ¿Entiende? Ok. Y, o por ejemplo, en nuestra clase, ya con lo que nosotros hemos oído de qué es sistemático, qué es lo racional, qué es lo sensorial,
y también en su curso anterior, ya usted también ya estudió qué es el conocimiento. Entonces usted ya se formó un concepto de lo que es el método científico, pero lo tiene aquí en su mente. Usted se formó un concepto del método científico. Pero si yo en el examen le pongo, mire, escriba qué es el método científico, y usted escribe, es el proceso sistemático, sensorial y razonado que se sigue para la obtención del conocimiento. Usted escribe eso. Entonces, eso que usted escribió se le llama definición. No sé si eso le aclaró un poquito más, Keila, Lucía, y se la pongo buena, ¿va? Porque escribió bien la definición del concepto método científico. Sí, licenciado. Entonces, básicamente el concepto está en la mente y la definición ya está Exacto, expresada. así es, Ah, ok. así es. Gracias, licenciado. Pero acuérdese que cuando tiene en la mente, ya usted sí tiene bien en la mente cuáles son sus características esenciales, pero lo tiene en la mente, tal como usted dice. Así es, Keila. Bueno, bien, jóvenes, les agradezco mucho su atención, su participación y nos vemos el próximo día de clase. Se me cuidan bastante. Hasta la próxima. Gracias, licenciado. Feliz día, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Compañeros, se me cuidan. Feliz tarde, licenciado. Muy buena tarde, compañeros y compañeras. Se me cuidan bastante.